con la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife. Escapamos locos, pero escapamos. Después de los agobios sufridos por el Tenerife en el anterior ejercicio liguero, el seguidor blanquiazul aspiraba a una temporada sin tantos sobresaltos. Así pues, la campaña 90-91 se aguardaba con renovadas ilusiones y con un infinito deseo de tranquilidad. El aficionado tinerfeño, que ya era plenamente consciente de las dificultades que entrañaba militar en la categoría de los grandes, anhelaba fundamentalmente no sufrir en demasía. Pero por aquel entonces, y en función de las nuevas adquisiciones realizadas, una palabra que casi revestía la condición de utopía comenzó a planear sobre la atmósfera blanquiazul. La expresión UEFA fue la antesala de la temporada 90-91, una especie de canción del verano que unos pocos canturreaban con la boca chica. Las ilusiones y los sueños de los seguidores del Tenerife se volvieron a disparar cuando nombres como los de Agustín, Torresilla, Julio Llorente y Fernando Redondo pasaron a engrosar la nómina del representativo. A la lista de incorporaciones blanquiazules también se unió la del rumano Marcel Sabou. Eso sí, la contratación de este futbolista se vio envuelta en otra guerra a la que nos tenía acostumbrados el secretario técnico del Tenerife, Santiago Llorente, que cada verano saltaba a la palestra por su peculiar habilidad a la hora de birlarle jugadores a otros clubes. En esta ocasión, la batalla federativa se libró contra el Rayo Vallecano, en aquel entonces presidido por Pedro García. Pero el fichaje estrella del Tenerife 90-91 fue el de Fernando Redondo. Un contencioso con su equipo de procedencia, el Argentinos Junior, propició que este jugador llegara a Tenerife con unas condiciones económicas que convirtieron su contratación en una auténtica ganga. Tras lograr la permanencia en la anterior campaña, Javier Ascargorta fue el encargado de dirigir una nave que se echó a la mar con la mayor de las ilusiones. La temporada 90-91 no pudo comenzar mejor para el Tenerife, que el 2 de septiembre recibió la visita del Athletic de Bilbao. Los blanquiazules sumaron sus 2 primeros puntos gracias a un solitario gol de Quique Estebaranz, logrado en la primera mitad. Esa tarde se podría decir que empezó a escribirse en España el libro de alabanzas y elogios a Fernando Redondo, que en su primera actuación oficial comenzó a enamorar a los aficionados con sus cualidades técnicas. Pero el primer vuelo del argentino fue realmente corto, ya que una semana más tarde cayó lesionado de gravedad en el Sadar de Pamplona. El campo osasunista volvió a ser gafe para los tinerfeños en la tarde del 9 de septiembre. Y eso que los blanquiazules se adelantaron en el marcador a los 9 minutos por mediación de Toño, que culminó un extraordinario pase de Felipe. El Osasuna empató el encuentro gracias a un penalti más que dudoso cometido por Manolo Hierro sobre Urban. El Cuco Siganda se encargó de transformar la pena máxima. A partir de este momento, todo el esquema defensivo del equipo se vendría abajo hasta el punto de recibir otros 2 goles más que acabaron con las esperanzas tinerfeñas de puntuar en Pamplona. El 2-1 llegó en el primer minuto de la reanudación. Su autor fue Jan Urban. El polaco volvería a marcar 12 minutos más tarde, tras una jugada de Siganda por la banda izquierda. Con el resultado de 3-1 finalizó el encuentro. Los aficionados temían la visita del Sporting de Gijón, pues el equipo asturiano solía hacer buenos partidos en el Rodríguez López. Y un año más se repitió la historia. El Sporting logró llevarse un positivo de la isla tras empatar a 0. Un resultado que se cimentó en la portentosa actuación del guardameta Juan Carlos Ablanedo. El Tenerife se quedaba con 3 puntos y un negativo.
La segunda salida de la temporada llevó a los blanquiazules hasta el Vicente Calderón para enfrentarse al Atlético de Madrid. Los colchoneros se adelantaron en el marcador con un gol logrado por Alfredo a pase de Paolo Futre. Pero el Tenerife no se descompuso y logró la igualada gracias a un formidable remate del internacional Felipe Miñambres. Julio Llorente sacó una falta, Felipe controló el balón con el muslo y sin dejarlo caer, conectó un magnífico disparo que sorprendió al cancerbero Abel. Tras la campanada en Madrid, el Tenerife se dispone a recibir al Fútbol Club Barcelona en el quinto encuentro de Liga. Los catalanes realizaron un partido muy práctico y apenas tuvieron problemas para imponerse a su rival con un gol anotado por Julio Salinas a pase de Ronald Koeman. En el minuto 64, Agustín vio la tarjeta roja directa por derribo a Begiristain fuera del área. Era la primera vez en esta liga que se aplicaba la nueva reglamentación disciplinaria y el guardameta gallego recibió la decisión de Andújar Oliver con una enorme deportividad. Manolo sustituyó a su compañero bajo los palos. El Castellón era uno de los candidatos al descenso. Por eso el estadio de Castalia parecía un feudo asequible para puntuar. Pero nada salió bien aquella tarde. La táctica del fuera de juego ordenada por Ascar Gorta no tuvo el éxito esperado. Y el Castellón aprovechó la debilidad defensiva de su rival para marcar 5 goles. El delantero Pedro Alcañiz fue el gran triunfador de la tarde. Se encargó de materializar los 4 primeros goles de su equipo, todos ellos en la primera parte. El capitán blanquiazul Toño fue expulsado por protestar la legalidad del 4-0. A los 10 minutos de la segunda parte, Morón saca una falta y Javi consigue el 5-0. El Tenerife logró el gol de la honrilla por mediación de Felipe. Esta fue la única jugada de todo el partido en la que los blanquiazules llegaron con peligro a la portería castellonense. Pero solo una semana después el Tenerife volvería a sufrir una humillante goleada, esta vez a cargo del Sevilla. Otra vez el fuera de juego fue el causante de la debacle tinerfeñista. El equipo echaba en falta a su director de orquesta, Fernando Redondo, que seguía en el dique seco. El Sevilla logró una contundente victoria por 4-0 ante un Tenerife que sumaba su 4º negativo. Menos mal que tocaba viajar a Mallorca, un lugar donde el Tenerife siempre encontró un respiro clasificatorio. Y otra vez los mallorquinistas echaron una mano al conjunto tinerfeño que consiguió llevarse los 2 puntos en litigio gracias a un afortunado gol de Torresilla, anotado en el minuto 70 de partido. Ante el Zaragoza existía una buena oportunidad para ratificar la recuperación del equipo. Además, reaparecía Fernando Redondo tras casi 2 meses de recuperación. Pero el argentino, al igual que el resto de sus compañeros, no estuvo muy afortunado ese día. Y el Zaragoza se llevó la victoria gracias a los 2 goles obtenidos por el rumano Mateu. Ascar Gorta volvió a ser cuestionado por aficionados y miembros de la junta directiva.
Incluso muchos aseguraban que Javier Pérez tenía pensado destituirle al término del encuentro frente al Cádiz, pero el técnico de Azpeitia encontró en la tacita de plata el balón de oxígeno que tanto necesitaba. Con empate a 0 en el marcador, Toño marró una pena máxima, pero finalmente el Tenerife se impuso a los gaditanos por 2-1. Manolo Hierro, de penalti, y Rommel Fernández obtuvieron los goles del representativo en aquella milagrosa tarde de noviembre. En el último minuto de partido, el Cádiz marcó el 1-2 por mediación de Indio Vázquez. Se esperaba mucho más de la Real Sociedad en su visita a la isla, pero lo cierto es que el Tenerife apenas dejó jugar al equipo donostiarra. Nada más comenzar el partido, a los 3 minutos, el capitán Toño volvió a desperdiciar un penalti. A la media hora de juego, Quique Estebaranz aprovechó un pase de Rommel Fernández para marcar el 1-0 de tiro cruzado. En el minuto 67 llegó el segundo gol de los blanquiazules. Toño es el que centra y el panameño Rommel Fernández empuja el balón a la red. El Tenerife había logrado 2 victorias consecutivas y se situaba en la clasificación con 10 puntos y 2 negativos. En Las Kaunas, el Tenerife realizó un buen partido, a pesar del tempranero gol marcado por el brasileño Gilson en el primer minuto de juego. Los blanquiazules, dirigidos desde el centro del campo por Fernando Redondo, practicaron un fútbol rápido y vistoso, pero el mal estado del césped acabó por pasarles factura. El logroñés, más acostumbrado a jugar sobre el barro, apenas tuvo problemas para defender el resultado. La cuenta de negativos se amplió a 4 con ocasión de la visita al Rodríguez López del Real Oviedo. Las críticas hacia Javier Ascargorta arreciaron y muy pocos apostaban por su continuidad al frente del equipo. El Oviedo se adelantó en el marcador a los 13 minutos con un gol muy polémico de El Cacho, al saque de un libre indirecto. El árbitro concedió el gol porque Manolo llegó a tocar el balón antes de que entrara en su portería. A 10 minutos del descanso, renacen las esperanzas de los blanquiazules con este gol del centrocampista Eduardo. Y el definitivo 1-2 llegó en el minuto 89, tras un fallo de Rever que aprovechó Félix Sarriugarte. El 9 de diciembre el Tenerife jugó en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, entrenado por Alfredo Di Stéfano, apenas dio opción a su rival y terminó venciendo por 3-0. Butragueño inauguró el marcador a los 41 minutos a pase de su compañero Michel. En la reanudación, el mexicano Hugo Sánchez logró de esta forma el segundo gol madridista. Con 2-0 en el marcador, Chendo derriba a Paqui dentro del área. Fernando Redondo se encargó de lanzar el penalti, pero Bullo adivinó la dirección de la pelota. El Real Madrid cerró su cuenta goleadora a 3 minutos del final. El autor del definitivo 3-0 fue Sebastián Losada. No tendría que esperar mucho más Fernando Redondo para marcar su primer gol en nuestro país. Fue en la jornada 15ª del campeonato ante el Real Club Deportivo Español.
Redondo abrió la cuenta para los tinerfeños en el minuto 46, al ejecutar una falta directa sobre la portería de Biurrun. Casi en tiempo de descuento, Toño logró el 2-0 definitivo. El Tenerife alcanzaba así la cifra de 12 puntos y 4 negativos. El 30 de diciembre el Tenerife se desplaza a Valencia con la intención de rebajar su cuenta de negativos. Pero los valencianistas logran 4 goles en apenas 20 minutos de juego y acaban con las ilusiones tinerfeñas. El 1-0 fue obra de Fernando, al aprovechar un mal despeje de Paqui. En el minuto 5, Cuixart logra el segundo gol, en un contraataque conducido por Fernando. Cumplida la media hora de juego, el Valencia dispone de una pena máxima por derribo de Agustina Pénez dentro del área. Fernando lanza el penalti, rechaza el portero tinerfeño y finalmente Cuixart envía el balón al fondo de las mallas. En el minuto 22 llegó el 4-0, obra del capitán Fernando. Antes del descanso, el Tenerife acortó distancias. El defensa valencianista Boro derriba a Pierre dentro del área de castigo y Francis se encarga del lanzamiento del penalti. En el segundo tiempo, Rommel Fernández de cabeza estableció el definitivo 4-2. Después de la goleada encajada en Valencia, podría decirse que la destitución de Javier Ascargorta dependía tan solo de un nuevo tropiezo, y este no se hizo esperar. Además, se produjo en una fecha tan señalada como la víspera del Día de Reyes. Un Tenerife completamente inoperante no pasó del empate a 1 ante el Real Betis. El joven Pierre anotó su primer gol como jugador blanquiazul a los 44 minutos. El Betis, en inferioridad numérica por la expulsión del checo Viles, logró empatar en el minuto 82. Chano lanza una falta y Miguel Ángel, sin apenas oposición, envía el balón a las mallas. En este mismo partido, Paqui sufrió una grave lesión, doble fractura de tibia y peroné, tras chocar en el área con el bético Chano. Y el equipo inexplicablemente se ha retraído y no ha sabido machacar en el momento oportuno, ¿no? Creo que ahí está la clave. Hay una psicosis increíble, tanto en el equipo como en el público, porque incluso nada más empezar el partido, en la primera falta que ha sacado el Betis, que ha habido un remate, ya se ha producido un murmullo, un silencio, como una especie de inseguridad, ¿no? Al término del encuentro, Javier Ascargorta fue cesado. Y claro está, salieron a relucir defectos tales como la falta de disciplina en el vestuario y todo tipo de circunstancias propias a estas situaciones. Tras la marcha de Javier Ascargorta, se abriría la época de inquilinos argentinos en el banquillo blanquiazul. A partir de entonces comenzamos a acostumbrarnos a una jerga y a una visión del fútbol que ya nos resultan tan familiares como cualquier otro elemento de nuestra tierra. Jorge Solari, un técnico con enorme prestigio en su país, fue el sustituto de Ascargorta en la dirección técnica del equipo tinerfeño. Lo importante para mis jugadores, y eso sí he estado hablando con ellos, y ellos pienso que lo han entendido y lo han comprendido, es que lo interesante acá es que le vaya bien al Tenerife. Si le va bien al Tenerife, nos va a ir bien a todos. Solari debutó en el nuevo José Zorrilla de Valladolid, aunque tuvo que presenciar el encuentro desde la grada en compañía de Santiago Llorente. Ante la atenta mirada del nuevo entrenador, el Tenerife sufrió una abultada derrota por 6-2. Rommel Fernández adelantó a los suyos en el marcador al aprovechar un error de Cuaresma. Pero después vendría la avalancha local. Fonseca, de penalti, logró la igualada en el minuto 19. Solo unos segundos después, Moya, desde fuera del área,
convirtió el 2-1. Este mismo jugador volvería a marcar en el minuto 38 tras el saque de una falta a cargo de Vilches. Antes del descanso, el Valladolid logró su cuarto gol por mediación de Fonseca. Francis, de penalti, fue el autor del segundo gol tinerfeñista en aquella fría tarde de enero. El último encuentro de la primera vuelta trajo a la isla al Real Burgos, que estaba realizando una meritoria temporada situado en la parte media de la tabla clasificatoria. El partido fue malo, con muchos nervios, sobre todo por parte de los locales que necesitaban imperiosamente la victoria. Al fin, una inspirada jugada de Quique Estebarans dio origen a un penalti que él mismo lanzaría, estableciendo el 1-0 definitivo. Los 2 puntos se quedaban en casa. Comienza la segunda vuelta. El Tenerife visita San Mamés con un importante lastre de 5 negativos. Jorge Solari planteó un encuentro muy defensivo. Nada menos que 5 jugadores conformaron aquel día la saga tinerfeñista. Pero el Bilbao supo romper la muralla blanquiazul y acabó imponiéndose por 2-0. El Osasuna dio más trabajo del esperado en la jornada 21ª del campeonato liguero. Los blanquiazules sufrieron lo indecible para imponerse a los navarros por 2-1. Rommel Fernández marcó el primer tanto y Quique Estebarans, de penalti, ratificó la victoria. El Tenerife solventaba así otro escollo sin ampliar su cuenta de negativos. Los hombres de Solari jugaron el 10 de febrero en el Molinón, un campo en el que nunca habían conseguido puntuar. Y tampoco lo hicieron en esta ocasión. A los 9 minutos Arturo centra un balón desde la derecha y Lujovi marca de cabeza el 1-0. A 10 minutos del descanso, Javier Manjarín logra un espectacular gol. El joven asturiano introduce el balón por la escuadra derecha de Manolo López. En el segundo tiempo, el Sporting de Gijón pudo aumentar su ventaja en el marcador, pero los delanteros asturianos no acertaron a perforar de nuevo la portería defendida por Manolo. En tiempo de descuento, Rommel Fernández de cabeza logra el 2-1. Solo unos segundos después, el colegiado señala el final del encuentro. El siguiente partido en el Rodríguez López fue ante el Atlético de Madrid. El Tenerife dominó más y se hizo acreedor a un mejor resultado, aunque muchos jugadores dieron como bueno el empate a 0 final. El Tenerife sumaba a estas alturas del campeonato 18 puntos y 6 negativos. En la temporada 90-91, el Tenerife reeditó la costumbre de sustituir a uno de sus extranjeros por una nueva incorporación que resultase determinante en el rendimiento del equipo. En esta ocasión fue Marcel Sabou el que pronunció las frases tristes de una despedida y el Tata Martino las felices y esperanzadoras de un recién llegado. Martino era un futbolista argentino muy experimentado y de la absoluta confianza de Jorge Solari, que demandaba la presencia de un hombre que hiciera las veces de director de orquesta y que fuera además un especialista en envíos largos con el fin de explotar al máximo la superioridad de Rommel Fernández en el juego aéreo. Martino se estrenó en el Nou Camp frente al Barcelona de Johan Cruyff y a punto estuvo el Tenerife de dar la gran sorpresa en la ciudad condal, pero un solitario gol marcado por Risto Stoichkov propició la victoria de los locales. Corría el minuto 21 de partido cuando Chiqui Begiristain se queda solo ante Manolo y el guardameta gran canario lo derriba dentro del área. Riera Morro señala la pena máxima que se encarga de transformar el delantero búlgaro. A partir de este momento el Barcelona se vuelca sobre el área tinerfeña, pero la magnífica actuación de Manolo evita una derrota más abultada en el Nou Camp.
El Castellón estaba abocado al descenso cuando visitó el Rodríguez López en la jornada 25ª. Los jugadores entrenados por Luiche realizaron un pobre juego, acorde con su situación clasificatoria. Rommel Fernández dio la victoria al Tenerife marcando el único gol del encuentro tras el saque de un córner. La diferencia en el marcador pudo ser mucho mayor, pero los blanquiazules desperdiciaron ese día 2 penaltis. El primero lo falló Quique Estebaranz y el segundo Manolo Hierro. La suerte de los penaltis se repitió una semana más tarde en el Sánchez Pizjuán. El tejinero Francis malogró otra pena máxima, pero esto no impidió al Tenerife marcharse del estadio sevillista con un meritorio empate a 2. El Sevilla se adelantó en el marcador a los pocos minutos del encuentro. De la Fuente centra desde la parte izquierda, falla Manolo en su intento por atrapar el balón y Nacho Conte, muy atento a la jugada, logra el 1-0. A los 24 minutos los sevillistas marcan el segundo gol. Polster toca un balón de cabeza dentro del área y de nuevo Conte aprovecha la pasividad de la defensa tinerfeña para marcar. Martino obtuvo el primer gol de los tinerfeñistas a los 43 minutos. El guardameta Monchi consigue desviar un remate de Quique Estebaranz y el rechace lo aprovecha el centrocampista argentino para acortar distancias. En la segunda mitad, una perfecta combinación entre Felipe y Tata Martino le permite a Quique Estebaranz anotar el empate a 2 definitivo. El Mallorca era otro rival directo del Tenerife en los puestos bajos de la tabla. Por eso la victoria ante los Baleares se hacía más que necesaria. Sin embargo, fueron los mallorquinistas los primeros en adelantarse en el marcador. Minuto 12 del segundo tiempo. Sergio García envía un balón en profundidad sobre su compañero Hassan y el marroquí anota el 0-1 ante la desesperada salida de Manolo. A 15 minutos del final, el internacional Felipe Miñambres marcó el gol del empate, que además suponía el gol número 100 del Tenerife en Primera División. Y en el minuto 90 llegó el gol de la victoria para el Tenerife. Martino lanza una falta desde la parte derecha y Manolo Hierro de cabeza anota el 2-1. La buena racha del Tenerife encontró su continuidad en el estadio de la Romareda. El panameño Rommel Fernández, a los 2 minutos de juego, dejó sentenciado el encuentro. Quique Estebaranz realiza una gran jugada individual y su pase final lo aprovecha Rommel para batir por bajo al guardameta Cedrún. Con esta victoria, el Tenerife, que llevaba 4 partidos sin conocer la derrota, reducía a solo 3 su cuenta de negativos. Ante el Cádiz, el Tenerife sumaría el punto número 27, superando así su récord de puntuación en la máxima categoría. Un solitario gol de Toño permitió al conjunto de Solari proseguir su particular escalada en la tabla clasificatoria. El gol llegó a los 58 minutos de encuentro. Torresilla centra un balón desde la parte derecha y Toño de cabeza bate al guardameta Bermel. El Cádiz buscó la igualada en innumerables ocasiones, pero sus delanteros no encontraron nunca el camino del gol. El Tenerife se encontraba en un buen momento de forma. El fichaje de Martino había dado los frutos esperados y el equipo jugaba con más alegría que nunca. En Atocha, el conjunto blanquiazul dejó helados a todos los donostiarras. Nada más comenzar el encuentro, el Tenerife se adelanta en el marcador. Rommel Fernández supera en el salto a su marcador Alberto Gorris y de perfecto cabezazo bate a un descolocado González. Antes del descanso, los locales logran la igualada. Penalti de Torresilla sobre Carlos Martínez, que se encarga de transformar John Aldrich. A los 52 minutos, Rommel Fernández vuelve a adelantar a su equipo tras otro error del meta González, que no acierta a retener el disparo del panameño. El definitivo 1-3 fue obra del defensa Juan Antonio Montes Torresilla. De esta forma, el Tenerife lograba en Atocha su 4ª victoria a domicilio de la temporada.
El 21 de abril del 91 llegó a Tenerife el logroñés, entrenado por David Vidal. De nuevo el panameño Rommel Fernández abrió el marcador para los locales. Minuto 4. Martino saca una falta. Toca Toño de cabeza y Rommel gana en el salto al guardameta Canales. En el minuto 87, el Tenerife logró el definitivo 2-0. Julio Llorente recibe un pase en profundidad de Rommel Fernández, encara al meta riojano y le sirve un balón de oro a Felipe Miñambres, que solo tiene que empujar el esférico al fondo de las mallas. Después de 7 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, el Tenerife pierde ante el Oviedo por 3-1. Jankovic consigue el 1-0 para los locales con un potente remate que no encuentra respuesta en el guardameta Manolo. Solo unos minutos después, Jankovic consigue el segundo gol del encuentro. En la segunda mitad, el Tenerife acortó distancias con un gol de Felipe Miñambres. Pero los ovetenses sentenciaron el partido con un formidable gol de El Cacho. De nuevo el Rodríguez López viste sus mejores galas para recibir al Real Madrid. El panameño Rommel Fernández fue el gran ausente por lesión. Su puesto en la delantera lo ocupa el joven Pierre. El Tenerife realizó un buen encuentro, pero los madridistas consiguieron la victoria merced a un gol de penalti anotado por Michel. Como después demostrarían las imágenes de televisión, no existió la pena máxima. Para desgracia del Tenerife, solo el colegiado Mazorra Freire vio falta del defensor blanquiazul sobre Aldana dentro del área. Jorge Solari tuvo que diseñar en la carretera de Sarriá un equipo de circunstancias debido a las numerosas bajas. Entre ellas, la más importante, la de Fernando Redondo, que volvía a estar lesionado. El español, que también ocupaba la zona baja de la tabla, aprovechó la debilidad de su rival para vencer por 1-0. Era la tercera derrota consecutiva de los blanquiazules. Ante el Valencia, solo se pudo empatar a un gol. El tanto local lo anotó Rommel Fernández al culminar una extraordinaria jugada de Felipe Miñambres. Era el primer minuto de la segunda parte. Pero a los 79 minutos, un error de la defensa tinerfeñista permitió a Eloy marcar el gol del empate. Este resultado dejaba al Tenerife con 4 negativos en la clasificación. Los tinerfeños estaban muy cerca de la salvación cuando visitaron al colista de la categoría en el Benito Villamarín de Sevilla. El Betis comenzó dominando sobre el campo, pero fue el Tenerife el que se adelantó primero en el marcador. El defensa bético Miguel Ángel empuja por detrás a Pierre cuando éste se internaba en el área. Vico Díaz señala la pena máxima y Francis logra el 0-1. En el segundo tiempo el Betis buscó la igualada a base de simular penaltis, pero fue el Tenerife el que dispuso de la mejor ocasión para marcar. Felipe supera por velocidad al portero Trujillo, pero su remate no encuentra el camino de la portería bética. A 10 minutos del final, una entrada de Quique Medina sobre Merino dio origen al gol del empate.
El goleador Mel transforma el penalti ante la desesperación de Manolo, que llegó a tocar el balón con la punta de los dedos. Con este resultado, el Betis se hundía más en la clasificación, mientras el Tenerife rozaba la salvación matemática. El 2 de junio, el Club Deportivo Tenerife logró la anhelada permanencia en la máxima categoría. Los hombres de Jorge Solari se impusieron al Valladolid con un solitario gol de Rommel Fernández, que valía su peso en oro. Era el minuto 25 de partido. Salvador Rever estrelló un balón en el larguero y Rommel marcó de cabeza. Este fue el último gol que anotaría el Panzer con la camiseta blanquiazul. Ese mismo verano fue traspasado al Valencia. Al término del encuentro, jugadores, cuerpo técnico y afición celebraron juntos la fiesta de la permanencia. Con la tranquilidad de saberse otro año más en primera, los jugadores del Tenerife abordaron el último encuentro de liga sin motivación alguna. El Burgos se anotó la victoria con relativa facilidad por 2-0, y así acabó la temporada 90-91. El Tenerife ocupó al final el 13º puesto en la clasificación con 35 puntos y 3 negativos. Ese año, Castellón y Betis descendieron a segunda división, mientras Zaragoza y Cádiz se vieron condenados a la promoción, que ambos solventaron con éxito.